Capítulo 532, fuera de la ciudad imperial demonio. La familia Jung, que había estado ruidosa todo el día, finalmente se calmó, pero el estado mental de cada miembro de la familia Jung todavía estaba en un estado de excitación difícil de calmar. La noche cayó silenciosamente. La quietud dentro de la noche de la ciudad imperial demonio seguía siendo la misma de siempre, pareciendo no haber sido afectada por el gran asunto que ocurrió en la familia Jun. Sin embargo, la noticia de que Jung Kingon y su esposa habían recuperado completamente su fuerza profunda ya se había extendido por toda la ciudad imperial demonio por la noche, causando grandes olas en todos los grandes clanes y poderes. Desde el segundo día en adelante, la puerta de la familia Jun se volvió extremadamente animada, ya que un flujo interminable de personas llegaba para expresar sus deseos de visitar a Jung Kingon. Y cada persona que venía tenía un linaje asombroso, sin embargo, cada uno de ellos fue educadamente rechazado. Se les informó que el patriarca no recibiría a ningún invitado durante 3 días. Y la asamblea del clan que se suponía que se celebraría el segundo día se pospuso hasta después del tercer día por órdenes de Jung Kingon. Porque este fue el periodo de 3 días en el que Jung Kingon se arrodilló junto al cuerpo de Jung Kangai, velándolo. Y durante los 3 días completos, no comió ni bebió, no se movió ni durmió. Y Muyuro estaba a su lado, acompañándolo a arrodillarse y velar el cuerpo de Jung Kangai. No se separó de su lado en ningún momento. Si no fuera por el asunto importante que tenían entre manos, Jung Kingon se habría arrodillado durante 1 mes, o incluso más tiempo que eso. Sin embargo, el hecho de que los restos de Jung Kangai hubieran sido devueltos no se hizo público. Además de los 4, nadie más lo sabía. Y 3 días después, el ataúd de la eternidad que contenía los restos de Jung Kangai fue recuperado por Jung Che y puesto en la perla del veneno celestial. Jung Kingon no se opuso, porque aunque no sabía qué quería hacer Jung Che, confiaba en Jung Che, confiaba en su propio hijo. En cuanto al espejo del samsara, al afirmar Jung Che que no estaba dispuesto a devolvérselo al clan del emperador demonio, Jung Kingon solo dudó un momento. Después de eso, simplemente le devolvió el espejo del samsara a Jung Che. Su hijo había regresado recientemente y su alegría, consuelo y satisfacción, junto con la culpa y la deuda que sentía que le debía a Jung Che por los últimos 21 años. Todo esto se manifestó en que él y Muyuro no estuvieran dispuestos a rechazar nada que Jung Che quisiera, sin importar cuán exagerado fuera, incluso si llegara al punto de violar algunos de sus propios principios. Y en cuanto al hecho de que Jung Che era en realidad un vástago de la familia Jun, esto también lo sabían solo los 4. Porque una vez que este asunto se hubiera extendido, invariablemente llevaría a la gente a conectar asuntos con él, continente del cielo profundo, y esto conduciría a problemas impredecibles o incluso peligros para el Jung Che que acababa de llegar en este momento. Preferirían que las personas que habían marcado a Jung Che y fueron a verificar sus antecedentes no encontraran nada, para que sus corazones se llenaran de recelos y aprensión, y actuaran con precaución y prudencia para no causar daños no deseados. Y como la persona que había prestado un servicio extraordinario a la familia Jun al erradicar la raíz de su calamidad inminente, junto con su estatus como ahijado del patriarca, la calificación de aprobación de Jung Che dentro de la familia Jun había aumentado exponencialmente. Incluso si los ancianos de la familia Jun lo vieran, lo saludarían con débiles sonrisas y mostrarían expresiones llenas de elogios, incluso había algunos que lo colmaban de generosos elogios cuando lo veían. La noche se profundizó y todo quedó en silencio. En los últimos días, Jung Che no salió mucho, pasó la mayor parte de su tiempo en la sala de entrenamiento, concentrándose en cultivar la habilidad de movimiento del rayo del espejismo extremo mientras se acostumbraba al peso de la espada asesina del diablo que castiga el cielo. Ya es hora de ver los frutos de mi entrenamiento. Jung Che murmuró para sí mismo. Ban. El espejo ilusorio del final congelado fue destrozado por él. Jung Che exhaló ligeramente y el aura de energía profunda que emanaba de su cuerpo comenzó a retroceder rápidamente.
En un abrir y cerrar de ojos, pareció que toda la energía que había emanado hacia afuera había desaparecido. Olvídate del campo de energía profunda, incluso el sonido de su respiración y los latidos de su corazón parecían haber desaparecido por completo. Si una persona hubiera tenido la espalda hacia Jung-che, ni siquiera podría detectar su presencia. Al activar la habilidad Rayo Fluido Oculto, una cantidad considerable de energía profunda se utilizó para bloquear rígidamente su aura dentro de su cuerpo. Cuando dejó que la habilidad persistiera, requirió una cantidad fija de energía profunda para seguir funcionando, pero esta cantidad de energía profunda era tan pequeña que ni siquiera podía alcanzar la tasa de recuperación de energía profunda de Jung-che que se vio impulsada por el gran camino del Buda. Mantuvo el estado oculto otorgado por el rayo fluido oculto y se cambió a un conjunto de ropa negra. Salió de la sala de práctica, saltó al techo y comenzó a moverse después de haber elegido aleatoriamente una dirección. Además, su estado actual en la familia Jun había recibido un gran impulso, por lo que incluso si lo descubrieran otras personas, no sería un gran problema. Pero lo que lo llenó de alegría fue que, aunque había volado por la mitad de las tierras de la familia Jun, ni una sola persona había notado su presencia. Y este lugar no era un barrio marginal cualquiera. Estaba lleno de innumerables individuos fuertes que se encontraban en la cima del poder. Incluso si escogieras al azar a uno de ellos, esa persona sería un miembro del clan Jun que podría enviar ondas expansivas por todo el reino demoníaco ilusorio. En circunstancias normales, el aura de un practicante del reino celestial profundo ni siquiera podría ocultarse a un practicante del reino emperador profundo, por lo que no hace falta decir que un overlord también podría hacerlo. En cualquier otro lugar, los overlords eran tan raros como las plumas de Fénix y los cuernos de Kylin, pero en la ciudad imperial demonio, prácticamente llenaban las calles. Y especialmente en la familia Jun, eran una moneda de 10 centavos. Sin embargo, Jun-che había rodeado toda la propiedad de la familia Jun y ni una sola persona había descubierto su presencia. Jun-che había estado huyendo innumerables veces y su capacidad para ocultar su presencia ya era extremadamente fuerte. Ahora, con la ayuda del rayo fluido oculto, los resultados habían superado incluso sus propias expectativas. Porque incluso si Jun King-gon quisiera recorrer las tierras de la familia Jun sin ser detectado y sin despertar ninguna atención, era prácticamente imposible. Si hubiera aprendido este rayo fluido oculto cuando estaba en el continente de la nube azure, no habría tenido que soportar la miseria de tener que estar constantemente huyendo. Jun-che se desahogó en su mente. Después de eso, salió directamente de la propiedad de la familia Jun y entró en la ciudad imperial demonio, que estaba envuelta en la noche. Aunque Jun-che había estado en la ciudad imperial demonio durante 2 meses, pasó prácticamente todo este tiempo ayudando a Jun King-gon y Muyuro a recuperarse por completo, por lo que nunca había visitado realmente la ciudad imperial demonio. Incluso en la oscuridad de la noche, era naturalmente difícil afectar la visión de un fuerte practicante profundo. Mientras Jun-che viajaba hacia el norte, no se movía a un ritmo demasiado rápido, por lo que podía mantener el mayor grado de ocultación. En el viaje, sintió la presencia de muchos individuos fuertes, pero ninguno de estos individuos fuertes lo había descubierto. Y después de haber recorrido la ciudad imperial demonio que estaba sumergida en la cortina de la noche, Jun-che finalmente no pudo resistirse a probar el poder del rayo del espejismo extremo. Exhaló con fuerza, sin importarle que esto muy probablemente hiciera que otros lo percibieran. Su cuerpo instantáneamente pareció haberse transformado en un rayo de luz y voló hacia adelante a gran velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido por completo en la noche. Si tuvieras que considerar la velocidad de movimiento instantáneo, el rayo del espejismo extremo naturalmente no podía competir con la sombra rota del dios estelar, pero no muchas habilidades de movimiento profundo podían compararse con ella de todos modos. Sin embargo, en términos de velocidad de movimiento continuo, la sombra rota del dios estelar también fue superada definitivamente por el rayo del espejismo extremo.
Mientras volaba, realmente era como si se hubiera convertido en la imagen del rayo mismo. Antes de que pudiera reaccionar, ya había pasado más de 350 metros de distancia. Y en comparación con la velocidad que Hua Mingai le había mostrado mientras huía, su velocidad actual había superado el estándar que se había establecido en ese entonces. Después de todo, la energía profunda actual de Yun Che era mucho más rica que la energía profunda de Hua Mingai en ese momento. Yun Che no pudo evitar pensar. Hua Mingai había confiado en las dos habilidades relámpago espejo extremo y relámpago fluido oculto para ser conocido como el ladrón número uno en el cielo profundo, así que ahora él no había superado a Hua Mingai para convertirse en el nuevo ladrón número uno. No, eso no está bien, definitivamente no soy un ladrón. A pesar de que Yun Che había estado cultivando el relámpago espejo extremo durante más de un mes, porque no quería llamar la atención mientras estaba en la familia Yun antes de esto, no se atrevió a actuar indiscriminadamente, por lo que incluso si había realizado la habilidad, fue solo dentro de los confines de la sala de práctica. Ahora que exhibía sin vergüenza su capacidad total, inesperadamente necesitaba un buen rato para acostumbrarse a la velocidad extrema que se producía. Pero bajo esta velocidad extrema, era como si se hubiera convertido en una ráfaga de viento. La sensación de haber dejado al mundo entero comiéndose el polvo era incomparablemente refrescante, por lo que Yun Che, sin darse cuenta, agitó su energía profunda y siguió aumentando la velocidad a la que se movía. Suiz. Bajo el manto de la oscuridad, un anciano que caminaba por las calles de la ciudad imperial demonio escuchó de repente el sonido de un viento que se precipitaba violentamente en los cielos. Levantó la cabeza, pero ese sonido ya se había desvanecido en la distancia, ni siquiera vio ni un pelo de la persona que acababa de pasar. ¿Qué velocidad tan rápida? ¿Podría ser que sea un monarca de una de las grandes familias? El anciano respiró con entusiasmo. La velocidad que mostraba el relámpago espejo extremo no solo era impactante más allá de toda comparación, sino que el gasto de energía profunda también era mucho menor de lo que había esperado. Yun Che, sin darse cuenta, ya había recorrido más de 150 kilómetros y todo este proceso se había realizado a la velocidad máxima a la que podía viajar. Sin embargo, no se sintió ni un poco cansado, ni siquiera le faltaba el aliento. Yun Che finalmente se había detenido, pero justo cuando estaba a punto de regresar, de repente se dio cuenta de que lo que tenía delante eran en realidad las altas puertas de la ciudad imperial demonio. De acuerdo con la dirección en la que había volado. ¿Este lugar era en realidad las puertas del norte de la ciudad imperial demonio? Después de estimar aproximadamente la hora actual, Yun Che se había quedado algo atónito. Solo con este poco tiempo y esfuerzo, ya estaba en las afueras de la ciudad imperial demonio. La velocidad del relámpago espejo extremo era simplemente similar a la del relámpago galopante, era tan rápida que resultaba incomprensible. Y su propio nivel de energía profunda solo estaba en la cima del reino profundo del cielo. Pero poder correr desde la casa de la familia Yun hasta las puertas del norte de la ciudad imperial demonio en tan poco tiempo, esta hazaña solo era alcanzable por alguien que, como mínimo, tenía que estar en la cima del reino profundo del tirano. Cuando había llegado a la ciudad imperial demonio, entró por las puertas del sur. Y este lugar estaba en el otro extremo de la ciudad imperial demonio. Yun Che se quedó pensativo, y luego decidió abandonar la idea de volver a casa. Decidió seguir volando hacia adelante, y muy pronto, voló fuera de los límites de la ciudad, dejando atrás la ciudad imperial demonio. ¿A dónde vas? En el momento en que Yun Che había activado el relámpago espejo extremo para moverse tan rápido como un rayo, Jasmine se había despertado de su sueño sobresaltada. ¡Guau! ¿Dónde está este lugar? Es tan oscuro. Honor también se había despertado sacudida. Pero la capacidad de Honor para dormir era mucho mayor que la de Jasmine. Jasmine, para suprimir el veneno diabólico dentro de su cuerpo, tenía que dormir unas 10 horas al día.
Pero Honor tenía que dormir al menos 20 horas al día, y si no la despertaba el hambre, incluso podía dormir todo el día. Xiao Yun había mencionado antes que el Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado estaba directamente al norte de la ciudad imperial demonio, así que si sigo viajando hacia el norte desde aquí, incluso podría echar un vistazo a ese lugar. Respondió Yun Che. ¿Quieres ir al Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado? Ese lugar es conocido como la ubicación más importante de todo el reino demoníaco ilusorio, e incluso las 12 familias guardianas no suelen tener permiso para entrar. Definitivamente habrá guardianes o restricciones extremadamente fuertes a la espera, así que incluso si puedes encontrarlo, ¿qué puedes hacer? Solo tengo curiosidad por saber qué tipo de lugar es exactamente. Después de que Xiao Yun lo describiera como tan místico, siendo la razón por la que hay una brecha tan grande entre la generación joven de la familia Yun y el resto de las familias guardianas, todo porque la familia Yun tuvo prohibido entrar durante 100 años. Solo estoy hablando casualmente. En realidad no quiero descubrir la ubicación de ese lugar, e incluso si lo encuentro, no intentaré entrar. Porque incluso si quiero entrar en ese lugar con la cabeza bien alta, y entrar junto a padre, madre y Xiao Yun. Mientras hablaba, Yun Che inesperadamente ya había recorrido más de 50 kilómetros. Las nubes en el cielo nocturno ya se habían desvanecido sin que él se diera cuenta y una media luna brillante y reluciente colgaba en el cielo nocturno, con el resplandor de la luna disipando una buena parte de la oscuridad. Debajo de Yun Che había una llanura de hierba verde ondulada y apenas podía sentir la presencia de personas, demonios o bestias. Cuando miró hacia adelante, solo vio un vacío vasto y espacioso. Extraño, este lugar no está demasiado lejos de la ciudad imperial demonio, no es remoto ni salvaje, pero no hay ni una sola persona ni demonio a la vista, dijo Yun Che con una voz misteriosa. Después de eso, se dio cuenta. Podría ser que debido a que el Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado está en esta dirección, ¿no se permite que nadie esté en las cercanías? Después de masticar esto durante un rato, terminó pareciendo la explicación más adecuada. Maestro. Rápido, mira, ese lugar brilla. ¿Hay algo bueno para comer allí? La voz emocionada y coqueta de Honor resonó. Yun Che miró hacia abajo, y debajo de él había algo que brillaba brillantemente. Dijo con una expresión impotente en su rostro. Ese es un lago pequeño, no es algo brillante. Y definitivamente no es algo delicioso para que comas. La superficie del lago reflejaba la luz de la luna, y bajo la cortina de la noche, brillaba con una brillantez excepcional. Para Honor, solo había dos tipos de comida, una eran las espadas y la otra eran las piedras preciosas que brillaban con todo tipo de luz. Y después de que Honor entendió qué tipo de comida le gustaba comer, según su definición, cualquier cosa que fuera brillante, era definitivamente algo bueno para comer. ¿Lago pequeño? Oh. La voz de Honor bajó y su emoción anterior se apagó por completo. Yun Che, baja allí y echa un vistazo. Dijo Jazmín de repente. Capítulo 533. La extraña doncella hechizante. El cuerpo de Yun Che se detuvo. ¿Qué descubriste? Ese pequeño lago parece que emana un aura muy especial. Jazmín dijo lentamente. Y es similar a un aura con la que estoy familiarizada. De hecho, parece que se parece ligeramente al aura del cuervo dorado. ¿Cuervo dorado? ¿Has estado en contacto con el aura del cuervo dorado antes? Yun Che preguntó reflexivamente. Eso no es importante ahora. Aunque es muy tenue, es extremadamente inusual que un lago pueda exudar un aura que sea similar a la del cuervo dorado. Baja y confírmalo. El poder del cuervo dorado pertenecía al elemento fuego, pero un lago estaría naturalmente lleno de agua, así que sonaba extremadamente inusual. Después de que Yun Che confirmó que no había nadie más en los alrededores, cumplió con las palabras de Jazmín. Descendió y aterrizó a la orilla del lago. Este era un lago muy pequeño.
De hecho, no era mucho más grande que un estanque, y con solo una mirada, podías ver su límite. Sin embargo, el agua del lago era excepcionalmente clara, incluso bajo la tenue luz de la luna, se podía ver directamente hasta el fondo del lago. El área que estaba a 70 metros más allá del lago estaba cubierta por una gruesa franja de follaje irregular y salvaje, pero las plantas que crecían allí no eran de un verde saludable, sino que parecían secas y marchitas. Dentro de ese círculo de 70 metros que rodeaba el lago, un área que debería haber sido la más adecuada para que las plantas crecieran, no había ni una sola brizna de hierba que creciera allí, era solo tierra plana. El viento nocturno se elevó desde la superficie del lago, y este viento nocturno, que debería haber traído consigo la sensación fresca y refrescante del agua del lago, en cambio provocó que Yunche experimentara una clara sensación de calor seco, que era extremadamente extraña. Su corazón dio un vuelco y se agachó, sumergiendo su mano en el lago. El agua no estaba fría, sino que estaba, prácticamente a temperatura corporal. La ciudad imperial demonio ya estaba ubicada al norte del reino demonio ilusorio, por lo que debería haber sido una región fría. Ahora, era de noche, por lo que el agua del lago debería estar fría hasta el punto de ser helada. Definitivamente no debería estar ni siquiera cerca de este calor. Dentro de las aguas del lago hay un aura que es definitivamente similar al aura que desprenden las llamas del cuervo dorado. Sin embargo, no puedo confirmar que sea realmente la energía de la llama del cuervo dorado. Yasmín dijo uniformemente. Yunche murmuró para sí mismo, se puso de pie y dijo en un tono incierto. ¿Podría ser que este lugar esté en este estado porque está cerca del valle de la llama relámpago del cuervo dorado? No. Yasmín replicó. Echa un vistazo a tu entorno. Solo el área pequeña que está cerca del lago está desprovista de cualquier tipo de vida vegetal. Es como si todo alrededor del lago se hubiera quemado por completo. Sin embargo, una vez que te alejas del lago, puedes ver que ha surgido un denso sotobosque alrededor de toda esta área. Si realmente se debiera al valle de la llama relámpago del cuervo dorado, entonces debería haberle pasado a toda esta región. Si no me equivoco, hay alguien que está liberando la energía de la llama del cuervo dorado en el lago, y por lo que parece, no hace mucho que sucedió esto, como mucho, hace 2 o 3 días. ¿Liberando energía de la llama en el agua del lago? ¿Por qué? Yunche preguntó con un tono misterioso. Quizás no fue hecho a propósito, pero fue la energía de la llama del cuervo dorado dentro del cuerpo de la persona lo que quedó atrás después de que la persona estuvo sumergida en el lago durante algún tiempo. Pero es mucho más probable que alguien no pueda controlar completamente la energía de la llama del cuervo dorado dentro de su cuerpo, por lo que esa persona confió en el agua del lago para ayudar a calmarla. Esta alternativa es la más probable, porque las llamas del cuervo dorado son incomparablemente feroces y explosivas. Si no cultivas el registro del mundo ardiente del cuervo dorado y solo confías en la energía profunda para intentar controlar la energía de la llama del cuervo dorado como una llama profunda normal, eso sería básicamente imposible. Además, cuanto más pura sea tu línea de sangre del cuervo dorado, más verdadera será esa afirmación. Así que es eso. Yunche sintió lentamente con la cabeza. Todos los miembros de la familia real demonio ilusorio poseían alguna medida de la línea de sangre del cuervo dorado y la línea de sangre de los emperadores demonio poseía la cepa más pura de esta línea de sangre del cuervo dorado. ¿Podría ser que alguien de la familia real demonio ilusorio se haya bañado en este lago? Pero no parecía haber ningún valor en investigar más a fondo. Si quería presenciar la energía de la llama del cuervo dorado, simplemente podía hacerlo entrando al valle de la llama relámpago del cuervo dorado. Ese lugar era un lugar que definitivamente no podía perderse. Sin embargo, este lugar estaba cubierto por un mar de quietud y no había nadie alrededor para molestarlo, por lo que Yunche sintió que era un buen lugar para practicar sus habilidades con la espada. La noche aún es joven. Ya que he viajado tan lejos, podría ponerme a prueba y practicar mis habilidades con la espada.
Yunche extendió su brazo. Onger, no se te permite dormir, prepárate para. Espera. Yasmín gritó de repente. Oculta tu presencia y ocúltate inmediatamente. Alguien viene, y esta persona es un individuo extremadamente poderoso. Poder ser descrito como extremadamente poderoso, por Yasmín, esto definitivamente no era un asunto de risa. La persona que venía era al menos alguien con el que definitivamente no tenía forma de lidiar. Y si resultara ser un enemigo o un villano, ni siquiera podría pedir ayuda en este lugar remoto que estaba tan lejos de la ciudad imperial demonio. Yunche usó rápidamente Hidden Flowing Lightning para ocultar su presencia, y después de eso, se sumergió silenciosamente en el sotobosque salvaje detrás de él. El follaje no era muy alto, pero era extremadamente denso, por lo que podía cubrir por completo el cuerpo de Yunche. Poco después de que se escondiera, una figura borrosa apareció en el cielo directamente en su campo de visión. En solo una fracción de segundo, la figura pareció deslizarse por el cielo nocturno como un rayo de luz, acercándose hasta quedar a solo 100 metros de Yunche. ¡Qué rápido!, exclamó Yunche en su mente. Al mismo tiempo, agachó rápidamente la cabeza para evitar que la otra parte notara su mirada. Cuando tu percepción espiritual había alcanzado un cierto nivel de agudeza, definitivamente notarías si estabas siendo observado, y Yunche tenía esa capacidad. La increíble velocidad del otro indicaba una fuerza increíblemente poderosa. Quizás su fuerza ni siquiera se quedara atrás en comparación con la de su padre, Yun Qinggong. Inmediatamente después de que Yunche hiciera que su mirada pasara desapercibida, se dio cuenta repentinamente de que la velocidad de la otra persona había disminuido notablemente. Luego, la otra parte se detuvo no muy lejos de donde él estaba, flotando aún en el aire. Yunche se heló hasta los huesos. ¿Acaso me ha descubierto? Vaya, ¿cómo es que el oculto rayo fluidente se vuelve inútil justo en el momento crítico? O tal vez, la profundidad del otro es simplemente demasiado poderosa, y aún así no puedo escapar de su percepción espiritual después de usar el oculto rayo fluente. Pero después de un corto periodo de tiempo, Yunche suspiró aliviado en silencio. Aunque la otra persona se había detenido, no notó ninguna mirada dirigida hacia él. Una aura de energía profunda se extendió desde el cuerpo de esa persona y barría los alrededores. También pasó por encima de la posición de Yunche sin interrupciones, lo que demostró que aún no había sido descubierto. Pero, tan pronto como esa aura de energía profunda lo barría, su cuerpo se crispaba violentamente y sus órganos se contraían de repente. Un frío que calaba los huesos lo invadía por completo, incluso se filtraba en su sangre. ¡Qué aterradora aura! Yunche estaba completamente convencido de que la fuerza de esa aura de energía profunda no era en absoluto inferior a la de Yun Qinggong. La fuerza de esa aura de energía profunda era incluso secundaria en comparación con el increíblemente fuerte sentimiento de opresión que llevaba consigo. La intensidad de esa opresión hacía que Yunche sintiera que toda su sangre se iba a coagular. Si Yunche estaba afectado en tal medida, entonces, si era alguien más, era posible que bajo esa sensación opresiva, esa persona se arrodillara directamente en el suelo y comenzara a temblar incontrolablemente. ¿Qué clase de persona es esta? Ella no descubrió mi presencia, pero aún así se detuvo aquí. Eso significa que esta persona venía aquí desde un principio. Un experto en el reino profundo soberano, ¿qué hacía alguien así aquí en medio de la noche? Esa persona flotó en el aire durante un buen rato y después de confirmar que no había nadie en los alrededores, retiró su percepción espiritual. Al mismo tiempo, Yunche alzó la cabeza con suma cautela para mirar en la dirección de esa persona. Porque, bajo la luz relativamente clara de la luna, podía ver claramente los rasgos de esa persona. Y cuando lo hizo, su expresión se quedó atónita. Alguien con una energía profunda tan poderosa y una sensación de opresión tan impactante, Yunche se había esperado encontrar a un anciano con una apariencia majestuosa,
O quizás a un hombre de mediana edad con un rostro severo y reservado. O al menos, incluso si se trataba de alguien que pareciera muy joven, no se habría quedado tan atónito. Pero directamente en su campo de visión, había una niña pequeña. Yunche cerró fuertemente los ojos y luego los volvió a abrir, y lo que vio, seguía siendo una niña pequeña. La niña parecía muy joven, de unos 14 o 15 años como mucho. Hasta parecía más joven que el aspecto inicial de Feng Shui en aquellos tiempos. Vestía un feo vestido largo gris, que le quedaba grande. Más bien, era una túnica de color gris oscuro y sin adornos. La figura de la niña era extremadamente pequeña y delicada, y hasta esa ropa que le quedaba un tanto grande no podía mostrar sus curvas. Por el contrario, la bocamanga de la túnica casi había englutido los tobillos de la niña. Esta niña vestía realmente de manera extraña. Pero esa niña vestida de manera tan peculiar tenía un rostro increíblemente hermoso y delicado, su complexión también era exquisita. Al menos para Yunche, que había visto demasiadas bellezas a lo largo de su vida, después de ver su rostro, incluso él se quedó sin aliento por un momento. Era prácticamente equivalente al impacto que sintió cuando vio por primera vez a Feng Shui. Xianyue tenía una belleza pura y fría, Feng Shui poseía una belleza ilusoria y etérea, y Yasmín tenía una belleza cautivadora y encantadora. Mientras que esta niña también tenía una belleza incomparablemente extraña y cautivadora, pero la sensación de hechizo que transmitía era diferente a la de Yasmín. Era un tipo de sensación de hechizo siniestra y peligrosa. Hacía que Yunche sintiera inconscientemente que estaba mirando a un dios de la muerte frío y carente de emociones. Y le hacía sentir que si se acercaba a ella o la tocaba, moriría de una manera terrible. A pesar de que lucía como una niña pequeña, sus rasgos ya habían alcanzado el pináculo de la belleza. Sin embargo, el frío siniestro y escalofriante que irradiaba era incluso más extremo. Yunche estaba absolutamente convencido de que, al enfrentarse a ella, la primera cosa que la gente notaría no sería su belleza asombrosa, sino que sentirían un terror puro debido a su aura y su mirada. Mientras flotaba en medio del cielo nocturno, sus ojos eran de un negro sombrío inusual, y brillaban con una luz negra opaca bajo la luz de la luna. Después de notar esa pareja de ojos, Yunche sintió que había sido absorbido por un cielo nocturno interminablemente profundo, uno sin límites. Y una vez que cayó en esa mirada, pareció ser absorbido por un abismo de oscuridad pura y eterna, del que nunca escaparía. Inmediatamente apartó la mirada y un escalofrío le recorrió la espalda. Esta niña pequeña, ¿quién demonios es ella? Además, una niña de solo 14 o 15 años que poseía la fuerza profunda de un Manark y debería ser incluso de nivel medio. Manark, ese era un término que representaba lo más alto en el mundo Profound. En las 7 naciones del cielo profundo, era una existencia similar a un mito, pero en este lugar. El padre era un Manark, la madre era un Manark, el tío era un Manark, e incluso una niña de 14 o 15 años tenía la fuerza de un Manark. Este grandioso término, Manark, cuando se había vuelto tan poco valorado. Esta persona emite una aura tan pesada y maligna. Parece que ha matado a su buena cuota de gente. Dijo Yasmín con una voz neutra. Con sus capacidades, naturalmente no se dejaría intimidar por esta niña pequeña. Debe pertenecer a la familia real demonio ilusorio, ¿Cómo lo sabes? porque lleva la sangre de la cuerva dorada en su cuerpo. Yasmín advirtió a Yunche. Mejor ocúltate lo mejor que puedas y reza para que no te descubra. Basado en el aura maligna que emite, si descubre tu existencia, te matará sin dudarlo. Yunche. Vino sola hasta aquí en medio de la noche. ¿Qué pretende hacer? ¿Acaso espera a alguien? Después de que Yunche terminó de hablar con Yasmín, la chica que había estado inmóvil por un largo rato se movió finalmente y su cuerpo descendió lentamente hasta el suelo.
Su cabello era muy largo y le llegaba hasta debajo de las caderas. Era de un negro tan profundo como la noche sin estrellas. El viento nocturno peinaba su cabello en el rostro, que era como jade blanco. Cuando las plantas de sus pies tocaron el corazón del lago, se detuvo allí y cerró suavemente los ojos. En el momento en que cerró los ojos, la aura pesada, siniestra y helada que irradiaba desapareció sin dejar rastro, junto con la opresiva sensación que pesaba sobre el cuerpo y la mente de Yun-che. La joven se quedó en silencio en el corazón del lago, con una expresión serena, mientras su cabello negro bailaba suavemente en el viento. Pintaba un cuadro de belleza etérea que nadie querría perturbar. Yun-che la miró absortamente, hasta el punto de que incluso sospechó que su percepción anterior de ella había sido todo un malentendido. Lentamente, la chica extendió los brazos, y de debajo de sus amplias mangas asomaron un par de manos blancas pequeñas y tiernas como el jade translúcido. Luego, su cuerpo continuó descendiendo hasta que los gemelos se sumergieron en el lago. En ese momento, un racimo de llamas ardientes brotó de su cuerpo. Las llamas eran opacas, pero se extendieron rápidamente y pronto envuelven su cuerpo entero. En medio de las llamas, su cabello negro comenzó a bailar salvajemente. Pero no fue el cabello que bailaba salvajemente lo que captó la atención de Yun-che. Porque a medida que el fuego comenzó a quemar su cuerpo, su robe gris se convirtió rápidamente en cenizas grises. Cuando el fuego se extinguió, se reveló un cuerpo de jade blanco como la nieve, delicado y fino, que se movía el corazón de cualquiera que soplaba en el viento nocturno, y también apareció directamente frente a los ojos de Yun-che. Capítulo 534. Escape por poco de la muerte. Los ojos de Yun-che se abrieron de par en par y su boca se abrió de par en par. Si su autocontrol no hubiera sido lo suficientemente bueno, un sonido definitivamente habría escapado de su garganta. Solo había actuado por capricho ese día, usando el rayo extremo de miraje para dar una vuelta y, a conveniencia, practicar sus habilidades con la espada. Jamás imaginó que en este lugar aislado y desolado, aparecería en medio de la noche un individuo terrorífico del reino soberano de la profundidad. Si solo fuera eso, todavía podría hacerle frente, pero estaba claro que este individuo tenía un temperamento extremadamente malo, así que no tuvo más remedio que esconderse. Y este malhumorado era en realidad una joven. Y para colmo, esta joven, ante sus propios ojos, quemó toda su ropa hasta reducirla a cenizas y quedó completamente desnuda. ¿Qué diablos estaba pasando? Si fuera solo una chica ordinaria, no sería en absoluto exagerado decir que, dada su apariencia perfecta, ostentaba el título de la número 1 en belleza en el reino demoníaco ilusorio, así que Yun-che definitivamente se regocijaría con esta deliciosa vista. Pero el problema aquí era que la fuerza profunda y la aura de esta señorita eran simplemente aterradoras. Si la hubiera descubierto antes, como no había odio o animosidad previa, ella podría haberlo perdonado. Pero en ese momento, si la descubría, incluso él habría pensado que era anormal si no lo despedazaba. Yun-che cerró los ojos con rapidez relámpago y su corazón dio un brinco violento en el pecho. Pero al instante, una voz autojustificativa resonó en su cabeza: ¿de que estás nervioso y culpable? No es que hayas querido espiarla deliberadamente. Estabas aquí primero. La señorita vino después. Ella fue la que quemó su ropa. Para ser honesto, esto significa que ella tomó la iniciativa de dejarte echar un vistazo, y no tiene nada que ver contigo. Además, esta señorita es tan hermosa que si no miras, será un desperdicio tener ojos, un desperdicio de tu propia vida. Esta voz autojustificativa restauró inmediatamente el equilibrio en el corazón de Yun-che y volvió a abrir los ojos. Sus ojos brillaban mientras la miraba fijamente en el corazón del lago. Es cierto, ella quemó repentinamente toda su ropa, no es que estuviera espiándola a propósito. No tiene nada que ver conmigo. Sería un desperdicio absoluto si no miro. Después de haber sido aturdido anteriormente por la aterradora aura de esta joven,
Yunche no se atrevía a mirarla con detenimiento. Pero ahora que había reajustado su estado mental, combinado con el hecho de que la chica también había retirado su aura, la miró directamente. Y su mirada bebió la magnificencia de su estado natural. Los dos estaban separados por decenas de metros, pero esta especie de distancia no era nada. Dada la agudeza visual actual de Yunche, no sería diferente si ella estuviera de pie justo enfrente de él. Al mirar a la chica, Yunche se fue atenuando gradualmente y no estaba dispuesto a parpadear ni una sola vez. Incluso olvidó la sensación aterradora y siniestra que le había dado esta joven antes. El cuerpo de la chica era muy delicado y hasta se podría describir como bastante pequeño. Hombros estrechos nevados, cintura delgada, nalgas pequeñas e incluso sus senos se hinchaban ligeramente en su pecho. Su piel era tan blanca y delicada como la de un recién nacido, era como jade, pura y lisa sin mancha. Era hasta el punto de que incluso comenzó a parecerse a la transparencia, el brillo y las cualidades límpidas del jade blanco. Uno podía ver las líneas tenuemente trazadas de sus venas azuladas en la piel, y esto era especialmente evidente en sus muslos delgados y blancos como la nieve, donde eran tan blancos y tiernos que parecían transparentes. Si uno abrazara un cuerpo tan exquisitez y delicado, se sentiría como si fuera aire. Esa cintura fina y estrecha parecía poder ser sujeta en la palma de una mano, y en el pecho, sus dos montículos nevados que se hinchan suavemente estaban adornados con dos perlas de jade rojo impecable, y este era el adorno más encantador que se coronaba en su cuerpo blanco como la nieve, hasta el punto de quitar el aliento. Al menos para Yunche, ya tenía dificultades para respirar hace mucho tiempo. Un sentido de remordimiento y vigilancia nació en su corazón, porque creía que si miraba durante más tiempo, era posible que bajara la guardia. Pero aunque se le había advertido de esto, todavía no estaba dispuesto a apartar la mirada. ¿Era esta señorita una demoníaca? La número 1 en belleza del continente profundo Sky era Feng Shui. Y la chica que estaba frente a él definitivamente podría soportar el gloria de ser coronada como la número 1 en belleza del reino demoníaco ilusorio. Mientras Yunche seguía absorto, surgían hilos de vapor debajo de los pies de la chica, que se entrelazaban rápidamente para formar columnas gruesas. En el abrir y cerrar de ojos, toda la superficie del lago quedó envuelta en vapor. En ese momento, después de un ruido burbujeante que sonó, un chorro de agua brotó hacia la superficie del lago. Este chorro de agua parecía haber encendido un incendio forestal ya que toda la superficie del lago se movía y hervía. No. Era todo el contenido del lago, realmente estaba hirviendo. El vapor ascendía al cielo mientras el agua del lago se agitaba violentamente. Yunche sintió el calor, y fue entonces cuando se dio cuenta de que todo el agua del lago se había convertido sorprendentemente en una piscina de agua hirviendo. La chica siguió inmóvil, sin mover un músculo mientras el agua del lago agitada mojó su cuerpo. Y este cuerpo de jade que estaba cubierto de rocío parecía brillar, haciendo que fuera aún más tierno y hermoso que antes, causando un impulso intenso e incontrolable en Yunche. Sin embargo, cada gota de agua no permaneció en su cuerpo durante mucho tiempo ya que rápidamente se evaporaban en vapor. Sus ojos permanecieron cerrados, pero su cara delicada y hermosa a veces parecía temblar, como si estuviera en algún tipo de dolor. Lo pensé. Dijo Yasmín. Mi suposición fue correcta. Ella tiene la sangre del cuervo dorado, pero no tiene el registro del cuervo dorado del mundo en llamas, por lo que a medida que la energía flamígera del cuervo dorado madura en su cuerpo, inevitablemente le resultará más difícil de controlar, por lo que tiene que usar este método para calmarla. Hay hilos y hebras de energía fría a 1000 metros por debajo de este lago, lo que significa que este lago era anteriormente un manantial frío natural que poseía una energía fría extremadamente densa. Este manantial frío fue utilizado por ella para reprimir la energía flamígera del cuervo dorado que estaba haciendo estragos en su cuerpo. Y es obvio que ha venido aquí muchas veces,
porque este manantial frío se ha convertido en un manantial caliente por ella. El agua del lago seguía hirviendo mientras un espeso vapor cubría el cielo. A este ritmo, toda el agua del lago se evaporaría en poco tiempo. La muchacha seguía allí de pie, sin hacer ruido. En medio de la niebla fugaz, bajo la deslumbrante luz de la luna, con su delicado cuerpo blanco jade salpicado de gotas de rocío, parecía una pequeña hada envuelta en niebla celestial. Un hada que limpiaba sus ropas celestiales en las aguas del lago de Jade, como si necesitara limpiar todo el polvo del mundo vulgar de su persona. La mirada de Yunche permaneció fija en ella y ni siquiera él sabía cuánto tiempo había pasado, hasta que su garganta, incontrolablemente, hizo un pequeño movimiento y se oyó un sonido de deglución extremadamente suave. Este sonido de deglución era tan suave que incluso si una persona ordinaria estuviera extremadamente cerca, no sería capaz de oírlo. Esto era especialmente así, ya que el agua hirviendo del lago envolvía completamente el sonido que acababa de hacer. Pero Yunche rompió en sudor frío una vez que hizo ese sonido. Instantáneamente recuperó sus facultades mentales y luego dijo para sus adentros, «¡Oh mierda!». Fue en este preciso instante que él vio a la chica en medio del lago abrir los ojos. Una mirada fría y siniestra que parecía provenir de un dios de la muerte le disparó directamente en su dirección mientras una intención asesina fría que parecía estar compuesta de innumerables cuchillas de hielo llenó, instantáneamente el cielo nocturno. Los ojos de Yunche se abrieron como platos y no perdió tiempo pensando. Abrió rápidamente el purgatorio y comenzó a hacer circular frenéticamente toda la energía profunda de su cuerpo. Activó el rayo espejo extremo y usando la velocidad más extrema que pudo alcanzar, huyó desesperadamente hacia el oeste. ¡Boom! El sonido de una explosión llegó y toda el agua del lago se precipitó hacia los cielos mientras envolvía el cuerpo de Jade de la niña. Una vez que el agua del lago volvió a caer a la tierra, la figura de la joven ya no estaba por ninguna parte, solo quedaba una imagen residual que desaparecía rápidamente. La imagen residual de la niña ya no era la de ella desnuda, sino una imagen residual de ella vestida con las mismas túnicas grises que había usado antes. Cuando Yunche tomó prestado el poder del rayo espejo extremo, la velocidad que pudo alcanzar era comparable a la de un overlord de etapa tardía o incluso a la de un monarca de etapa temprana. Sin embargo, definitivamente no era capaz de compararse con la de un monarca de etapa media. Incluso después de que había hecho una carrera loca, huyendo del lugar con todas sus fuerzas, en solo un par de respiraciones, el aire de repente brilló con luz, y una figura gris y delicada pareció teletransportarse justo frente a él. Los ojos de Yunche brillaron. Apretó los dientes con fuerza y luego usó todas sus fuerzas para detener su cuerpo. Después de que logró detenerse con mucha dificultad, estaba a menos de 30 metros de la chica. Y si no hubiera usado todo su esfuerzo para detener su movimiento, definitivamente se habría abalanzado de cabeza contra el cuerpo de la chica. Esos ojos que eran tan negros como la noche lo miraron silenciosamente, grabando sus rasgos en su memoria. Y bajo su mirada, el corazón de Yunche se detuvo de repente cuando todos los nervios de su cuerpo se tensaron. Esta podría ser una chica tan hermosa como un hada, pero también era una diosa de la muerte que podía quitarle la vida a su antojo. Cuando el impulso de Yunche de matar fue provocado por la ira, la pesadez de su intención asesina fue suficiente para hacer que incluso los enemigos que eran 10 veces más fuertes que él temblasen de miedo. Pero esta fue la primera vez en su vida que sintió una intención asesina aterradora proveniente de otra persona que casi podía compararse con la suya. Para poseer tal intención asesina, esta chica debe haber matado a innumerables personas y debe considerar la vida como si fuera hierba. Si ella lo matara, lo haría sin pestañear. Este joven maestro solo estaba buscando un poco de aire fresco. Aunque sí me aproveché mucho de ti con mis ojos. No es suficiente para que pague con mi vida, ¿verdad? Yunche se estabilizó con fuerza y asumió una postura completamente inocente e inofensiva. Dijo con una voz de lo más sincera.
Ah, hermanita, déjame decirte esto de antemano. Antes de que llegaras, yo ya estaba en este lugar, así que definitivamente no te espié a propósito. Aunque sí miré, pero eso fue porque tú te desvestiste para que te viera. No tiene nada que ver conmigo. Ah, pero claro, soy un buen hombre con moral de primera clase. Así que si definitivamente quieres que me haga responsable, lo consideraré sinceramente. En este momento y en este tiempo, lo único que Yunche podía pensar para salvarse de esta situación era confiar en su buena apariencia. Idiota. Jazmín rugió furiosamente. ¿Qué haces todavía de pie ahí? Date prisa y corre, ¿estás esperando la muerte? Cuando la voz de Jazmín cayó, el cuerpo de Yunche ya brilló y huyó violentamente como una ligera bocanada de humo, pero a donde exactamente podía correr. Incluso si hubiera cultivado el rayo espejo extremo a su máximo nivel, esta chica podría alcanzarlo en un par de respiraciones. Ella era, después de todo, una monarca de etapa media que no era en lo más mínimo inferior a Yun Qingong. Pero esta vez, la chica no lo persiguió. Simplemente flotó allí y miró fijamente la figura que huía de Yun Che. Extendió lentamente una delicada palma que era como jade de nieve y dijo: Perdón, Evo. Esta palabra perforó el corazón y una sensación de frío extremadamente escalofriante se extendió por todo el cuerpo de Yun Che. Miró rápidamente hacia atrás y descubrió que el cielo a su alrededor se había convertido en un mar de rojo. ¡Boom! Era como si un volcán hubiera entrado en erupción de repente, toda la tierra pareció volcarse instantáneamente. El suelo se fracturó y una llama roja sangre salió en línea recta, cubriendo una distancia de más de 3 kilómetros, tiñendo de rojo todo el cielo nocturno. Bajo el humo espeso y la arena que parecían cubrir el cielo, apareció un enorme cráter de decenas de metros de profundidad en el lugar donde estaba Yun Che. En un radio de 3 kilómetros alrededor de ese cráter, todo había sido reducido a polvo, ni siquiera quedaba una brizna de hierba o un pequeño guijarro. Innumerables fuegos rugieron alrededor de este enorme cráter, negándose a apagarse. Incluso los cielos de arriba estaban manchados con la luz de las llamas embravecidas, como si todo el cielo hubiera comenzado a arder. La chica permaneció en su lugar original. Parecía como si fuera lo único que quedaba en este mundo. Todo lo demás a su alrededor parecía haber desaparecido e incluso la figura de Yunche aparentemente se había esfumado en el aire. Este aterrador ataque fue una manifestación del violento impulso de matar de la joven y de su furia absoluta. Tal poder aterrador era suficiente para reducir a cenizas a un Overlord instantáneamente, mucho menos a alguien que solo emitía el aura del reino profundo del cielo. Pero esta chica era claramente alguien que era meticulosa y prudente al extremo. Aunque podía ver la devastación que causó, no abandonó inmediatamente el lugar. En cambio, examinó su entorno, buscando ver si había alguna presencia que pudiera detectar. En este momento, se podían sentir algunas presencias tenues provenientes de la dirección de la ciudad imperial demonio y parecían estar acercándose rápidamente. Claramente, la conmoción sacudidora del cielo de antes había alertado a varios individuos fuertes en la ciudad imperial demonio. La niña no pudo continuar buscando rastros o signos de vida. Sus ojos se hundieron y ella giró. La luz roja alrededor de su cuerpo brilló y ella pareció convertirse en una bocanada de humo, desapareciendo en la noche. Después de que muchas respiraciones habían pasado en silencio, un montículo de tierra se rompió en medio del enorme cráter y Yunche saltó, aterrizando en su trasero mientras escupía tierra patéticamente. Después de eso, comenzó a tomar grandes respiraciones, inhalando aire desesperadamente. Mirando el profundo cráter que lo rodeaba y que casi se extendía hasta donde el ojo no podía ver, Yunche no pudo evitar estremecerse. Esta señorita realmente se excedió. Este tipo de poder es suficiente para extinguir un Overlord como si fuera un juguete. Solo estoy en el reino profundo del cielo, por el cielo.